Saludos mis estimados amigos y hermanos, es un placer de nuevo compartir con ustedes la lección de escuela sabática aquí con mi hija Génesis. Génesis, ¿cómo tú estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Imagínate con una gripe que todavía no me quiere dejar, pero estoy feliz de compartir con aquellos la lección que tenemos para esta semana. El título de la lección de esta semana se llama El camino, la verdad y la vida. Me gustaría que oraras, por favor, para el comienzo de la lección. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta semana que nos has dado y también por otra oportunidad de entrar al estudio de tu palabra en este día sagrado. Bendícenos y bendice a nuestros hermanos que están viendo y también a tu pueblo que ya está entrando en el sábado. Ayúdanos a retener y aprender lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Si nos damos cuenta, la lección de esta semana comienza con el versículo de memoria que dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado de conocer. Este versículo es bien importante porque justamente está en el prólogo de Juan capítulo 1, donde se nos muestra la divinidad plena de Jesús como el Hijo de Dios. Obviamente un hijo lleva todo, por ejemplo, hablando en términos humanos, un hijo obviamente hereda toda la genética de sus padres. Y obviamente en este caso un hijo puede representar a su padre porque obviamente lleva es genética de él. En el caso del Hijo de Dios obviamente es Dios porque hereda todo lo que es genética de su padre y por lo tanto él es el único en todo el universo y que puede representar plenamente a Dios en todas las cosas, en todo lo que es su carácter, ¿verdad? De ahí que el texto nos dice que aunque nadie ha visto a Dios, o es dicho, nadie ha visto al Padre, obviamente solamente el Hijo único, el Hijo que obviamente que tiene todo lo que es de Él, puede revelarlo a Él. De allí que la lección de esta semana habla de que se basa en algunos pasajes, pero justamente en el pasaje central de San Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La semana pasada nosotros estudiamos la vida. Nosotros nos dimos cuenta que en Cristo se encuentra la vida. Él es la vida. Él es la fuente de la vida. Si queremos nosotros tener la vida eterna, tenemos que recurrir a Cristo, porque Él es la fuente de la vida. San Juan 5:26 nos dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, es decir, en su ser, en su persona, le ha dado al Hijo, le ha otorgado al Hijo tener vida en su persona. Es decir, que así como el Padre tiene vida y puede dar la vida a los demás, Jesús, su Hijo, tiene la vida en sí mismo. De ahí que el pronombre reflexivo en sí mismo, obviamente está diciendo en su ser, en su persona, desde siempre, desde la eternidad, en Cristo está la vida. Pero ahora vamos a tratar dos sustantivos, por decirlo así. Yo soy el camino y la verdad. Cuando el texto de San Juan 14:6 nos dice yo soy el camino, ¿qué realmente Jesucristo nos está diciendo, Génesis, cuando dice yo soy el camino? Okay. Bueno, hay que considerar el contexto que Jesús dijo esas palabras. Cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, estamos en el capítulo 14, versículo 6, pero hay que comenzar con un capítulo anterior, el capítulo 13. Ya Jesús sabía que Él iba a morir y la Pascua, que iba a ser un viernes, Jesús, como sabía que iba a morir el viernes, Él decide que va a celebrar la Pascua un día antes con sus discípulos. Eso es el jueves. Claro. Obviamente, Jesús y sus discípulos van a celebrar la Pascua, pero Jesús hace una cosa interesante en ese día. Le lava los pies a sus discípulos. Hay que recordar que era la tradición en esos tiempos antiguos que cada vez que un invitado llegara a la casa de alguien, esa persona le dice a su sirviente: lávele los pies a ese huésped, porque su pie estaba polvoroso, estaba cansado, y esta era una forma de ser cortés. Era parte de la etiqueta.
una persona que no atendía bien a su huésped era una falta de respeto. Ujú. Y interesantemente, lo inusual es que Jesús comienza a lavar los pies a sus discípulos. Ujú. Y es muy interesante porque Jesús es el rabí, Claro, el el maestro. maestro de ellos. Ellos son los estudiantes, de que es lo que significa discípulo. Claro, En realidad, el que hacía ese trabajo era el sirviente. Los que tenían que lavar los pies, si no había sirviente, eran los discípulos. claro, Pero los discípulos, en vez de hacerlo, Jesús comienza a hacerlo. Tanto Claro. así que Pedro se asusta y dice, no me lavará los pies jamás. claro. Y porque eso era sorprendente. Y Jesús te dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro cambia de idea, sí, lávame. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué Jesús instituyó este ritual? ¿Por qué él hizo esto? Bueno, la respuesta era porque Jesús quería enseñarles un acto de humildad. Aunque los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio, se peleaban por posiciones, querían tener las posiciones más altas cuando Cristo estableciera su reino en la tierra. Juan involucró a su madre para que fuera su abogada, por decirlo así. Okay. Y Jesús quería enseñarles de que aunque él era su maestro, el creador del universo, él se redujo a la posición de sirviente y lavó los pies a ellos. Él quería decir, ustedes, si ustedes quieren ir al cielo, tienen que adoptar el carácter de un sirviente, servirse unos a los otros, no tener envidia, no pelearse por las posiciones. Claro. Y Jesús quería instituirle ese rito, porque Jesús ya sabía que ya no iba a estar con ellos físicamente. Muy bien. Es muy interesante notar que, como tú lo has mencionado en el capítulo 13, en el versículo 12, Sí. nos dice, San Juan 13:12 nos dice, así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los unos a los otros los pies. Porque ejemplo se ha dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Algo interesante que me llama de esto es un hecho, Génesis, es que Jesús le lavó los pies a Judas. Aunque no lo menciona, Judas estaba presente acá. Y es más fácil lavarle los pies al amigo, a la persona que nos cae bien, a aquella persona que nos ha hecho bienes. Pero en este caso Jesús sabía quién lo iba a entregar. Si tú ves el versículo 18 en adelante, dice aquí, dice por ejemplo cuando habla del versículo 16, nos dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados sois si hay 6. O sea, si ustedes obviamente cumplen con esto de servirse unos a los otros. Luego dice acá, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero deben cumplirse la escritura, que el que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Y desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda crea que yo soy. De cierto digo que el que recibe el que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe el que me envió. Y obviamente Jesús está hablando de alguien que lo va a entregar. Todavía no se ha celebrado la cena del Señor. Primero vino el lavamiento de los pies. Esto nos indica de que el que estuvo, que Judas estuvo en el lavamiento de los pies, Sí. y Jesús le lavó los pies a Judas. Sí. Y obviamente En los otros evangelios y en el versículo escriben la escena y más. en el versículo 10 nos dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. El versículo 11 nos dice, él sabía quién lo iba a entregar y por eso le dijo, no está limpio todo. En otras palabras, aquí Jesús nos da una enseñanza mucho más elevada. Aún lavarle los pies a aquellas personas que no nos caen bien. O por decirlo de esta manera, o a aquellas personas que no les caemos bien. O que, por ejemplo, planean hacer algo contra nosotros o han hecho algo contra nosotros, lavarle los pies a esa persona. Eso obviamente nos está llamando a amar a un nivel superior. Porque es más fácil amar a aquellas personas que nos aman, que nos caen bien. Pero amar a aquellas personas que han hablado mal de nosotros o que
planean cosas malas contra nosotros, no es tan fácil. De ahí que nos recuerda lo que dice Mateo 5, amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen. Pero bien, obviamente está dentro del contexto obviamente el camino. Sí. Cuando habló de yo soy el camino, obviamente antes de eso, en el capítulo 13, si nosotros vamos aquí, Versículo 33. en el versículo 33 nos dice algo interesante. ¿Yo lo leo? Sí. Sí. Hijos míos, aún estaré un poco con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os digo a vosotros ahora. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os améis unos a otros. Sí, ajá. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Preguntó Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Respondió Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. En otras palabras, en el contexto del camino, no solamente Jesús, por ejemplo, les enseña primero el rito de humildad, el de lavamiento de los pies. Le está dando los últimos consejos, las últimas palabras y en los últimos mandamientos de ser servidores unos a otros. El verdadero líder es aquel que sirve a su consiervo. Si Jesús, siendo Dios, obviamente se hizo humano y nos sirvió a nosotros. Ahora, y aún dentro de ese mismo contexto, les está diciendo, miren, yo ya me marcho, yo me voy. Y vemos en el capítulo 14 que dice, ¿voy a dónde? Dice que va en la casa de su padre. A la casa de su padre, que es en el cielo. Sí. Y luego dice, obviamente, de que él va a preparar lugar. Y luego él regresará de nuevo por los suyos. ¿Qué te parece estas palabras? ¿Qué nos enseñan estas palabras a nosotros? ¿Qué enseñanza nos dan? Está asegurando a sus discípulos que aunque no va a estar físicamente, él va a regresar, aludiendo a su segunda venida. Muy bien. Y básicamente que él lo llevará conmigo. Cristo va a ir al cielo. Ajá. Se va a quedarse un tiempo en el cielo, pero después va a regresar. Ajá. Para agarrar sus discípulos, a los que creen en él. Ajá. Lo llevará al cielo. Ajá. Muy bien. En otras palabras, prácticamente esta enseñanza nos enseña varias cosas. Número 1 es la inmortalidad del alma. No existe tal cosa de que una persona al morirse va al cielo. Generalmente eso se enseña, ¿no es cierto? Sí, no tendría sentido porque si estás muerto y tu alma se va al paraíso, al cielo, lo que sea, ¿por qué Dios va a resucitar tu cuerpo? Si ya tu espíritu, el que tú usas para razonar. O sea, tu verdadero yo ya está en el cielo. Suena un poco muy repetitivo eso, ya, innecesario. O sea, en otra palabra, ya tu verdadero yo, tú como persona, sin carne, sin humanidad, ya estás en el cielo y ya estás gozando todas las bendiciones celestiales. Y prácticamente San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no tiene sentido si la inmortalidad del alma, mis queridos amigos y hermanos, fuera una realidad. Si la inmortalidad del alma, una persona al morir fuera al cielo, como algunas personas dicen, ya está en la presencia del Señor, entonces ¿cuál es la razón de San Juan 14, 1 al 3? San Juan 14, 1 al 3 nos está diciendo, y le dijo a sus discípulos, les está diciendo a ellos, y por medio de ellos a todos sus discípulos y hasta hoy en día, cuando él se fue al cielo a preparar un lugar, y él vendría de nuevo, y nos tomaría a nosotros con él.
para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es decir, recién hasta que Él regrese, nosotros estaremos con Jesús. Estaremos en el cielo. Y esto está unido a lo que dijo San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13, en versículos 13 al 17, donde nos dice que no se pongan tristes por los que están muriendo por causa de la persecución de los romanos por ser servidores de Cristo, porque ellos resucitarán, no descenderán. ¿Ah? Resucitar es volver a la vida. Ellos resucitarán, y dice que los vivos, dice que ni los muertos se adelantarán a los vivos, ni los vivos a los muertos, sino que juntamente los dos grupos se unirán con el Señor en los aires. ¿No es cierto? Y entonces se irán con el Señor. También esto me recuerda lo que Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5. En San Juan capítulo 5, en el versículo 28, 29. ¿Puedes leerlo, por favor? San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. En otras palabras, cada uno va a tener su recompensa. Y obviamente cuando Cristo venga. No, o en otras palabras, no cuando se mueran. Es decir, los muertos permanecen en sus tumbas hasta cuando Jesucristo venga y los tome, los resucite y se vayan con él al cielo. San Juan 14, 1 al 3 prácticamente nos está diciendo no a la inmortalidad del alma. Y hay un detalle más también. San Juan 14, 1 al 3 nos está enseñando que no existe esa tal doctrina del rapto secreto, que vendrá de una forma secreta y se llevará a un grupo primero y luego 7 años después vendrá por otro grupo. San Juan 14, 1 al 3 justamente nos está diciendo que vendrá por todos sus discípulos. Y que de un solo. Y esa es la primera resurrección. Es la primera resurrección, obviamente, en la primera resurrección se van todos con Cristo. Sí. Ahora, me gustaría tratar, por ejemplo, el caso de el otro sustantivo. Yo soy la verdad. Cuando ya dijimos que Cristo es el camino, pero antes de todo el camino, antes de pasar la verdad, cuando hablamos de yo soy el camino, yo pienso en varias cosas, Génesis, en varias religiones. Por ejemplo, hay muchos que obviamente adoran a Dios, entre comillas, y obviamente por ejemplo, los hinduistas tienen sus propios dioses, y sus dioses, por ejemplo, que son algunos dioses que son más principales que otros. Los shintoístas tienen su propio dios, o por ejemplo, su idea de lo que es Dios. Los de la nueva era, los musulmanes, etcétera, etcétera. Muchas personas dicen, bueno, así como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Es decir, todos adoramos a un solo Dios. Nada más que esto cambia el nombre de Dios. El idioma, el nombre, la manera como uno lo adora. ¿Cómo nosotros podemos responderle a una persona que dice, bueno, todos adoramos un Dios, nada más que cada quien adora a ese Dios con diferentes nombres de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que le enseñaron? Pero simplemente es el mismo Dios. El Dios de los cristianos es el mismo Dios de los hinduistas, el mismo Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los shintoístas. Es el mismo Dios, porque todos adoramos a un ser superior que nos cuida, nos guía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondemos a eso? Como ya hemos establecido en otros videos sobre la Biblia, es la palabra de Dios, es el libro que Dios dice toda la verdad de Dios. El Corán y la Veda de los hindúes contienen esa verdad. ¿Cómo? No tienen esa verdad. No contienen esa verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Muy y bien. revela quién es el Dios verdadero. Hasta Jesús, como le dijo la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dijo, vosotros adoréis lo que no sabéis. Adoráis, Versículo 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Decir que todos adoramos el mismo Dios está equivocado. Muy bien. Un cristiano cree distinto que un musulmán. Correcto. Y como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios mandó a su único hijo para revelar la verdad. Y Jesús dijo claramente que
La salvación viene de los judíos, Ujú. refiriéndose al Tanakh, al Antiguo Testamento. Y obviamente cuando Cristo tuvo su ministerio aquí en la tierra 3 años y medio y resucitó, murió y resucitó, obviamente tenemos el Nuevo Testamento que nos explica quién es el Mesías. Correcto. Y obviamente en Juan capítulo 1:51, que está en el primer capítulo, Jesús le dice a Natanael, está diciendo, os aseguro de que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a la escalera de Jacob. Claro. En Génesis capítulo 28, Jacob, que estaba huyendo de la ira de su hermano que lo quería matarlo por robarle la primogenitura, Ujú. Jacob sueña de una escalera que conecta el mundo Ujú. y con el cielo, y él ve ángeles descendiendo Ujú. y también ascendiendo, viendo de arriba para abajo. Ujú. Y básicamente él escucha una voz donde dice que Dios va a bendecir a su descendencia y que por él iba a ser una bendición a las otras naciones. Ujú. ¿Qué significa la escalera que Jacob vio? Representaba a Cristo, porque cuando el mundo cayó en pecado, estábamos cortos de la gloria de Dios, estábamos perdidos, sin esperanza de salvación. Y Dios proveó un medio para conectar de nuevo a la humanidad con Dios. Ese es con su Hijo amado. Jesús es la escalera, es el único que puede reconciliar entre el hombre y Dios. Claro. Es la escalera. Y obviamente si Jesús no hizo sacrificio, nosotros no podemos tener la salvación y no podemos ir al cielo. O cuando Cristo dijo, yo soy el camino, Él está diciendo, yo soy el que ustedes deberían de creer, porque si ustedes no creen en mí, ustedes no van a ir al cielo. En otras palabras, resumiendo lo que se ha dicho, prácticamente, y esto mis queridos amigos y hermanos, no es por ejemplo, disminuir a ninguna religión, pero la realidad es esta. La verdad se encuentra en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que obviamente proviene de los judíos. El mismo Jesucristo nos dijo claramente, como Génesis lo acaba de explicar, en San Juan 4, cuando le explicó a esa mujer samaritana, le dice, bueno, la salvación viene de los judíos. Dios le dio el conocimiento, la palabra de Dios, las promesas, los pactos a los judíos. Y obviamente, y de ahí viene el Mesías. Y obviamente la verdadera religión viene de allí. Y nosotros obviamente tenemos que estudiar las Escrituras. Y el mismo Jesucristo dijo que la verdad se encuentra en las Escrituras. Obviamente que vamos a tratar un poquito más adelante de eso, lo que es la verdad. Pero prácticamente el camino, el único camino que para ser salvo es Jesucristo. No podemos encontrar salvación en otro lado. No por mis obras, no importa lo bueno que yo sea, no importa las cosas buenas que yo haya hecho. Si yo prácticamente omito a Jesús para salvación, yo estoy totalmente perdido. Muchas personas dicen Génesis, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas cosas a las personas, pero hay un detalle importante. Todo mundo que viene a este mundo nace totalmente perdido y condenado. En el momento que Adán pecó, obviamente toda su generación, obviamente toda su descendencia está totalmente perdida por varias razones. Número uno, obviamente porque pecó él. Número dos, hereda una naturaleza pecaminosa que obviamente está activa, y esto es cuestión de tiempo que obviamente los seres humanos, los bebés, cuando crecen, maduran, comienzan a pecar. Obviamente la paga del pecado es muerte. Y obviamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de salvarse. No importa lo bueno que se llama, no hay ningún bueno. La salvación viene a través de Jesucristo. Y es el único medio para ser salvo. Ahora, con relación a donde dice la verdad. Cuando dice Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Qué se refiere con la verdad? Bueno, cuando nosotros pensamos en la verdad, pensamos sobre la precisión de los hechos, como por ejemplo, un ejemplo básico, el cielo es azul, esa es una verdad, no es verde. No. Obviamente cuando se está hablando de la verdad, hay que definirlo en dos contextos. En el contexto de los antiguos griegos, ellos veían la verdad más como un concepto abstracto filosófico. Por ejemplo, en el pensamiento de Platón, la verdad era un mundo ideal. Él dice, aquí hay una justicia humana, pero en el mundo ideal hay una
justicia ideal. Ujú. Eso es más abstracto y más con esencias y sobre la naturaleza del ser. Ujú. En el pensamiento hebreo, porque Jesús y sus discípulos eran hebreos, cuando se hablaba de la verdad, que es emet, se refería más al carácter de Dios, que era la fidelidad de Dios, su dependibilidad, su confianza. Por ejemplo, en Salmos capítulo 31, versículo 5, que es un Salmos de David, el salmista dice esto: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, mi fiel Dios. Ujú. En otras versiones se traduce Dios de verdad. En el hebreo, fiel o verdad se traduce como emet, que Ok. es con verdad, pero emet en el pensamiento hebreo es más profundo que lo que pensaban los antiguos filósofos griegos. Tiene que ver con la confianza, la dependibilidad, la misericordia de Dios, Su su bondad. bondad, Ok. que uno puede confiar en Dios porque te ha mostrado pruebas abundantes. Por de paso, algunos judíos notan que la palabra emet comienza con el alef, la primera letra del alfabeto hebreo, y termina con la taf, que es la última letra del alfabeto hebreo, y mem, que está a la mitad de la palabra, es la mitad del alfabeto, y algunos han dicho, con la verdad, emet, abriga todo, O sea, lo que es Dios todo. todo. Es como un alfa y omega. Ajá. O sea, Él es todo. Su bondad, su misericordia, su amor, su confiabilidad, la confiabilidad que podemos tener en Él. So, cuando él dice, yo soy la verdad, él está diciendo, yo soy la fuente de la verdad. Ustedes pueden confiar en mí por mis obras, por mis hechos. Y también es importante porque el día siguiente iba a ser el sacrificio pascual. Claro. Iba a ser nuestro Salvador, Ya. el que nos iba a librarnos del pecado. Claro, claro. Hay un detalle también, por ejemplo, que obviamente, como lo dijimos anteriormente, no solamente que Jesús es la verdad, y esto es bien importante porque obviamente yo me pregunto si un ángel puede decir yo soy la verdad. ¿Podría un ángel decir yo soy la verdad como Jesucristo? No, porque Cristo lo está diciendo en un sentido que es la fuente de la verdad. ¡Wow! Tremendo, tremenda declaración. En otras palabras, cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad, prácticamente estaba identificándose como un ser divino. Obviamente ya lo hemos dicho que es el Hijo de Dios y el que obviamente lo vino a revelar a Él. Y es el único que, como dijo, puede revelarlo. Es el camino y la verdad, una fuente de confiabilidad. También Jesucristo dijo que, obviamente en San Juan 17, hablando de la palabra, yo soy, donde dice San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17. Y aquí hay algo que me llama la atención, Génesis. En Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Cristo es el Logos. Él es la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo es el vocero de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, Cristo es el ser, en su ser es la palabra de Dios. Y como tal, está la verdad en él. Es decir, Cristo es la verdad, porque es la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos confiar en lo que Jesús ha dicho y en lo que está en la Torah, en la Tanakh. Y obviamente podemos nosotros decir, como dice en San Juan capítulo 5, y justamente en el versículo 39 y versículo 39 en adelante, 5:39 en adelante. Escudriñad las escrituras, porque pensáis que en ellas tendrás la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Muy bien. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Muy bien. Este pasaje es muy interesante porque dice, el verbo en griego es un verbo en continuo. Es ustedes escudriñan. Ustedes leen las escrituras y saben que ahí está la vida eterna. Otra palabra, la palabra de Dios es la verdad, porque vienen de Dios mismo, que habla a través de sus profetas, en este caso de los discípulos o de los apóstoles. Y ustedes escudriñan la verdad. Y ustedes saben que usted tiene la vida eterna, le dices a los líderes judíos. Sin embargo, yo que soy la palabra viva, yo soy de quien habla las escrituras, no quieren venir a mí. ¿Sabe, Génesis? Es muy lamentable, y aquí quiero ir concluyendo.
es muy lamentable que a nosotros nos pueda pasar como los líderes judíos. Leer y leer las escrituras y tener todo el conocimiento de las escrituras, sin embargo, no tener a Cristo en nuestros corazones, no reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Podemos saber de quién habla, pero si no tenemos una relación personalmente con el autor de la palabra, estamos totalmente perdidos. Y entonces, por ejemplo, nosotros no solamente debemos tener el conocimiento de la palabra, sino tenemos que ir a Cristo de una forma directa y aceptarlo, tener una relación personalmente con Él, de tal manera que nosotros podamos tener vida. De ahí que San Juan 6, en los estudios anteriores que hemos tenido, San Juan 6 nos dice que Él es el pan de vida, que debemos comerlo a Él. O sea, es alimentarnos de Él, de su palabra, para tener vida eterna. Para concluir, Génesis, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir acerca de lo que hemos estudiado en la lección de esta semana? Donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya la vida ya lo estudiamos. Él es la fuente de la vida. Queremos tener vida, tenemos que ir a Cristo. Ahora, con relación al camino y la verdad. Nuestro único medio de salvación para ir al cielo es creer en Jesús y tener una relación con Jesús. Porque uno puede ver la escalera y no usarlo. Wow. Uno hay que usar la escalera, uno hay que tener una relación con Jesús. ¿Cómo vas a apreciar y contemplar a Jesús si ni sabes su carácter de que Él es fiel, Él es benevolente, misericordio? Hay que ver la escalera y usar la escalera. Aplicándolo con Cristo, hay que leer la palabra de Dios y hay que tener una relación con Cristo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, quiero terminar con estas últimas palabras. Y es esto. Podrán haber varias verdades y algunos le llaman verdades relativas. Lo que es verdad para usted, tal vez no sea verdad para mí. Lo que es verdad para mí, tal vez no sea verdad para usted. Pero nosotros sabemos que la verdad absoluta, lo que es la verdad, se encuentra en Cristo, se encuentra en su palabra. La única fuente que nosotros de confiabilidad que podemos tener para saber qué puedo hacer para ser salvo. Vayamos a las Escrituras. Las Escrituras son sencillas, que podemos entenderlas con la dirección del Espíritu Santo. Ahí podemos encontrar la verdad. En Jesús está la verdad. Fue un ser real que vino a este mundo. Y obviamente hay pruebas concluyentes de que Jesús vino a este mundo y que existió. Y que obviamente Él nos enseñó la verdad de lo que es, obviamente, en cuanto a cómo debemos de vivir y cuál es el medio para llegar al cielo. Mis queridos amigos y hermanos, nos vemos hasta la próxima semana para la siguiente lección. Y vamos a tener la oración final. Me gustaría que tú concluyeras con la oración otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestro pecado. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra que tuvimos en este día sagrado. Señor, siempre ayúdanos a leer de tu palabra y que lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y que podemos estar listos cuando tú vengas en gloria. Y también bendice a tu pueblo en general que ya está recibiendo el sábado, ya está a punto para recibir el sábado. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, mis amados amigos y hermanos, y hasta la próxima.